Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 11. Capítulo 45. Willoughby había salido ya, y su carruaje había dejado de oírse, pero Elinor seguía aún abrumada por un cúmulo de pensamientos muy distintos entre sí, pero de triste efecto en conjunto, tanto que durante un rato no pudo siquiera acordarse de su hermana. Willoughby, el hombre al que solo media hora antes aborrecía como al más ignominioso de los seres, Willoughby, a pesar de todas sus faltas, le inspiraba ahora un grado de conmiseración tal por los sufrimientos que éstas le habían acarreado que, ahora que habría de ser para siempre ajeno a su familia, no podía dejar de pensar en él con una ternura, con una pesadumbre más proporcionadas como no tardaría en admitir a sus expectativas que a sus virtudes. Advirtió que la ascendencia de aquel hombre en su pensamiento aumentaba por circunstancias que razonablemente no habrían debido pesar. Por esa presencia de atractivo poco común, por esa actitud franca, afectuosa y enérgica que no era mérito alguno poseer, y por aquel amor aún apasionado que sentía por Marian y con el que no se podía siquiera hacer una concesión inocente. Pero durante mucho, mucho tiempo, antes de que aquella ascendencia perdiera fuerza, esos fueron sus pensamientos. Cuando finalmente regresó junto a la inconsciente Marian, la encontró recién despierta, reanimada tras un largo y dulce sueño, tal y como había esperado. Elinor sentía su corazón rebosar. El pasado, el presente, el futuro, la visita de Willoughby, la salud de Marian y la esperada llegada de su madre le habían sumido en una agitación de espíritu ante la que se desvanecía toda señal de fatiga. Su único temor era que su hermana la notase. Poco tiempo tuvo, sin embargo, el miedo para hacer presa en ella, porque media hora después de haberse marchado Willoughby, el ruido de otro carruaje la llevó de nuevo a la planta inferior. Impaciente por evitar a su madre un lapso innecesario de horrible incertidumbre, corrió inmediatamente al vestíbulo y llegó a la puerta principal justo a tiempo de recibirla y sostenerla en el momento de su entrada. La señora Dashwood, que a medida que iba acercándose a la casa se había dejado llevar por el pánico hasta el punto de convencerse de que Marian había dejado de existir, no tuvo voz para preguntar por ella, no la tuvo siquiera para decir nada a Elinor, pero ésta, sin esperar interpelaciones ni saludos, le comunicó sin dilación la buena nueva, y su madre, acogiéndola con el entusiasmo que la distinguía, sintió de pronto que la felicidad la abrumaba tanto como antes lo había hecho el terror. Entre su hija y su amigo la acompañaron al salón, y allí, con lágrimas de alegría, pero aún sin facultades para el habla, abrazó a Elinor repetidamente, y no la soltó más que para estrechar alguna vez la mano del coronel Brandon, a quien miraba agradecida y segura a la vez de que compartía con ella la dicha del momento. Él la compartía, con todo, en un silencio aún más profundo. En cuanto la señora Dashwood volvió en sí, fue su primer deseo subir a ver a Marian, y en 2 minutos estuvo al lado de su niña adorada, a quien la ausencia, la infelicidad y el peligro habían hecho más querida. La alegría de Elinor, al percibir el sentimiento mutuo que nacía del reencuentro, solo se vio reducida por el temor de que Marian fuera privada de horas de sueño. Pero la señora Dashwood podía ser moderada, podía incluso ser prudente, cuando la vida de una criatura estaba en juego, y Marian, contenta porque sabía que tenía a su madre al lado y sabiendo también que su propia debilidad le impedía conversar, se sometió con prontitud al silencio y al reposo prescritos por todas las enfermeras que la rodeaban. La señora Dashwood quiso quedarse toda la noche a velarla y Elinor, cediendo a las súplicas de su madre, se fue a dormir. Pero el descanso que una noche completamente en vela y tantas olas de tensión fatigosa y extrema parecían exigir encontró en la alteración de su espíritu un importante estorbo. Willoughby,
El pobre Willoughby, como ahora se permitía llamarle, presidía sus pensamientos. Nada habría deseado menos que un alegato en su defensa y sin embargo ahora se culpaba y a veces se perdonaba por haberle juzgado con tanta dureza. Pero la promesa que había hecho de contar lo ocurrido a su hermana no dejaba de angustiarla. Temía ese momento, temía el efecto que en Marian podía ocasionar. No sabía si, después de semejante explicación, podría ser alguna vez feliz con otro hombre, y por un instante deseó que Willoughby enviudase. Luego, acordándose del coronel Brandon, se arrepintió. Pensó que eran sus padecimientos y su constancia, mucho más que los de su rival, lo que debía recompensar Marian, y que la muerte de la señora Willoughby era lo último que cabía desear. La previa alarma de la señora Dashwood había en gran parte menguado la impresión producida por el cometido del coronel Brandon, pues tan intranquila se sentía por Marian que ya había tomado la decisión de salir hacia Cleveland sin esperar más noticias, el mismo día en que el coronel llegó, y a tal extremo habían llegado los preparativos del viaje que aguardaba de un momento a otro que fueran los Carey a llevarse a Margaret, por quien poco inclinada se sentía a hacerse acompañar a un sitio donde quizás incubase una infección. Marian iba mejorando día a día, y el radiante entusiasmo del aspecto y del humor de la señora Dashwood indicaban, como ella misma decía repetidamente, que era una de las mujeres más felices del mundo. Elinor no podía dejar de oír estas palabras, ni de ver sus manifestaciones, sin preguntarse algunas veces si su madre se acordaba en algún momento de Edward. Pero la señora Dashwood, que se fiaba del razonado recuento de su desengaño que Elinor le había escrito, se veía impulsada por la exaltación de la alegría a pensar solo en cosas que pudieran incrementarla. Había recuperado a Marian tras un peligro en el que, según empezaba a pensar, ella misma había contribuido a ponerla con su manera poco juiciosa y equivocada de fomentar la desventurada relación con Willoughby, y en su recuperación tenía aún otro motivo de regocijo que Elinor no imaginaba. Así se lo expresó, tan pronto como se les presentó la oportunidad de conferenciar en privado. «Al fin estamos solas, Elinor mía. No conoces todavía hasta dónde llega mi felicidad. El coronel Brandon ama a Marian. Él mismo me lo ha dicho». Elinor, en un vaivén de la alegría al dolor, sorprendida y no sorprendida, prestó silenciosa atención. «Si no supiera lo distinta que eres a mí, querida Elinor, ahora mismo estaría asombrada de tu compostura. Si alguna vez me hubiera sentado a pensar lo que podía ser mejor para mi familia, habría visto que la boda del coronel Brandon con una de vosotras era un bien extremadamente deseable. Y creo que, de las dos, Marian es la que tiene más posibilidades de ser feliz con él». Elinor estuvo a punto de preguntar por qué creía eso, porque daba por supuesto que no podía ser por alguna razón fundada en una consideración imparcial de sus edades, sentimientos y personalidades. Pero la imaginación de su madre nunca se detenía ante un asunto interesante y por eso, en vez de preguntar, prefirió callar con una sonrisa. «Ayer, durante el viaje, el coronel me abrió su corazón. Surgió de un modo completamente imprevisto, improvisado. Yo, puedes bien imaginarlo, no hacía otra cosa que hablar de mi niña y él no podía disimular su encogimiento. Vi que igualaba al mío propio y él, quizá pensando que la mera amistad, según va el mundo, no justifica que unas simpatías tan acentuadas, o mejor, no pensando nada, supongo, den lugar a sentimientos irresistibles. Me reveló su firme, tierno, constante amor por Marian. La ha amado, querida Elinor, desde el primer momento en que la vio». En este punto, sin embargo, Elinor advirtió no el estilo ni las declaraciones del coronel Brandon, sino los naturales adornos de la activa fantasía de su madre, que daba forma a su arbitrio, a todo cuanto le deleitaba. Su interés por ella, infinitamente superior a todo lo que Willoughby pudiera sentir o fingir, y más afectuoso, y más sincero y constante, y más de lo que podamos decir, ha sobrevivido al mismo conocimiento del desdichado favor de la pequeña Marian por aquel joven despreciable, y sin egoísmo, sin albergar una esperanza siquiera, pensar que fue capaz de verla feliz en compañía de otro hombre. ¡Qué noble espíritu! ¡Qué franqueza! ¡Qué sinceridad! No hay quien pueda engañarse con él. «Conocemos de sobra», dijo Elinor, «la excelente reputación del coronel Brandon». «Lo sé», repuso su madre, muy seria. «Si no fuera así, yo sería la última, después de la advertencia que hemos recibido, en animar este amor o en complacerme siquiera con él.
Pero ir a buscarme así, con esa diligencia, con esa presteza, movido por ese sentimiento de amistad, le convierte a mis ojos en uno de los hombres más respetables del mundo. Su reputación, sin embargo, continuó Elinor, no depende solo de un gesto movido, dejando aparte una simple cuestión de humanidad por su afecto a Marian. La señora Jennings, los Middleton, lo conocen íntimamente desde antiguo. Todos le quieren y respetan por igual, e incluso yo, aunque desde hace menos, le conozco bastante, y en tan alta estima y consideración le tengo que, si Marian es capaz de ser feliz con él, esta alianza me parecerá, no menos que a ti, un bien del cielo. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Le diste alguna esperanza? Oh, tesoro mío, en aquellos momentos yo no estaba para esperanzas. Marian podía estar muriéndose en aquel mismo instante. Pero él no buscaba ánimos ni esperanzas. La suya fue una confesión involuntaria, un arrebato incontenible manifestado ante un amigo consolador, no una petición a una madre. Aún así, poco después, porque al principio me sentí muy confundida, le dije que si ella sobrevivía, como era mi esperanza, mi mayor felicidad sería promover ese matrimonio. Y desde que hemos llegado, y tenemos esa gratísima seguridad, se lo he repetido encarecidamente, le he animado en lo que he podido. El tiempo, un poco de tiempo, le digo, lo arreglará todo. Un hombre como Willoughby no conseguirá que el corazón de Marian deje de latir para siempre. Sus propias cualidades no han de tardar en ganárselo. Pero, a juzgar por el semblante del coronel, no parece que hayas conseguido que se muestre tan optimista como tú. No. Él cree que el amor de Marian está demasiado enraizado y que no cambiará hasta que pase mucho tiempo y que, aun suponiendo que su corazón vuelva a ser libre, es demasiado esperar que, con semejante diferencia de edad y carácter, pueda alguna vez conseguir su amor. Pero en eso, sin embargo, está completamente equivocado. En la gran diferencia de edades solo cabe ver una ventaja, que imprimirá en ella el carácter y los principios del coronel. Y su natural, estoy segura, es el más indicado para hacer feliz a tu hermana. Y también su presencia física, sus modales. Todo obra en su favor. La parcialidad no me ciega. Sé que no es tan guapo como Willoughby, pero al mismo tiempo hay en su semblante algo mucho más agradable. Recuerda que siempre hubo algo, cierta expresión, en los ojos de Willoughby que no me gustaba. Elinor no lo recordaba, pero su madre, sin esperar su asentimiento, prosiguió. ¿Y sus modales? Los modales del coronel no solo me parecen mejores que los de Willoughby, sino que sé muy bien que, por su peculiar naturaleza, Marian los apreciará más firmemente. Su gentileza, su sincero interés por los demás y su espontánea simplicidad masculina se avienen mucho más con el verdadero carácter de tu hermana que la viveza, a menudo artificial y a menudo inoportuna, de Willoughby. Estoy convencida de que, si hubiera resultado ser un joven realmente agradable, así como ha resultado ser lo contrario, ni aun así habría sido Marian tan feliz con él como lo será con el coronel Brandon. Hizo una pausa. Su hija no podía estar del todo de acuerdo con ella, pero no disintió expresamente y por ello no la ofendió. En Delaford no la tendré a demasiada distancia, añadió la señora Dashwood, incluso si sigo viviendo en Barton, y con toda probabilidad, pues he oído decir que es un pueblo grande, seguro que hay por allí cerca una casa o una casita de campo que nos resulte tan conveniente como la que ahora tenemos. Pobre Elinor, otro nuevo proyecto para trasladarla a Delaford, pero su temple se impuso contra viento y marea. ¿Y su fortuna? A mi edad, querida, ya sabes la importancia que tienen estas cosas, y aunque ni sé ni deseo saber a cuánto asciende, seguro que no es una minucia. En este momento las interrumpió la entrada de una tercera persona, y Elinor se retiró. Quería meditar a solas y desearle suerte a su amigo, y, cuando lo hizo, sintió un escalofrío al recordar a Willoughby. Capítulo 46. La enfermedad de Marian, aunque la había debilitado como era natural, no había sido demasiado larga, y por lo tanto la recuperación no fue lenta. Y con su juventud, su fuerte constitución y la presencia de su madre, el curso de la convalecencia fue tan excelente que, 4 días después de la llegada de aquella, la muchacha estuvo en condiciones de trasladarse al gabinete de la señora Palmer. Allí, a petición propia, pues deseaba expresarle sin demora su gratitud por haber ido en busca de su madre, fue invitado el coronel Brandon a visitarla.
La emoción del coronel al pisar la habitación, al verla tan cambiada de aspecto y al recibir la pálida mano que inmediatamente ella le ofreció, no tuvo su único origen de hacer caso a las conjeturas de Elinor en el amor que le profesaba ni en el hecho de saber que otras personas lo conocían. Elinor no tardó en descubrir bajo la triste expresión y el demudado color de su rostro la huella probable de muchas escenas acontecidas en un doloroso pasado. El recuerdo evocado por aquella ya confesada similitud entre Marian y Eliza, que ahora reforzaban los ojos hundidos, el cutis mortecino, la laxitud y postración de su postura y la emocionada conciencia de haber contraído una deuda con él. La señora Dashwood, no menos atenta que su hija a lo que estaba pasando, pero razonando por otros derroteros y, por consiguiente, atenta a muy distintos efectos, no vio en la reacción del coronel sino el producto de las sensaciones más simples y elocuentes. Y en los actos y palabras de Marian, por su parte, creyó asistir realmente al amanecer de un nuevo sentimiento que iba más allá de la gratitud. En un par de días más, siendo visible que Marian recuperaba sus fuerzas y que éstas crecían cada periodo de 12 horas, la señora Dashwood, por iniciativa propia tanto como por deseo de su hija, empezó a hablar de volver a Barton. De las medidas que tomaran dependían sus dos amigos. La señora Jennings no podía irse de Cleveland mientras ellas no se marcharan, y el coronel Brandon no tardó en ser persuadido, por ruego unánime de todas, de que su presencia estaba igualmente condicionada a este hecho, si es que no era igualmente indispensable. Por ruego de éste, a su vez, y uniéndose así al de la señora Jennings, la señora Dashwood no pudo negarse a aceptar su carruaje para el viaje de regreso, todo fuera para que su hijita enferma disfrutara de mejor acomodo, y el coronel, invitado conjuntamente por la señora Dashwood y la señora Jennings, cuyo buen talante, siempre esmerado, la hacía ser cordial y hospitalaria en nombre ajeno además de en el propio, pudo decir con satisfacción que iría a recoger su coche al cabo de unas pocas semanas y aprovecharía así la ocasión para hacer una visita a la casa de campo. Llegó el día de la separación y de la despedida, y Marian, después de decir adiós a la señora Jennings con particular dedicación y de expresarle una gratitud y un respeto tan encarecidos y patentes que parecían dictados por una secreta conciencia de haber tenido pocos miramientos en el pasado, y después de despedirse también del coronel con la cordialidad de una amiga, éste la ayudó diligentemente a subirse al carruaje, en donde pareció poner un gran empeño en que dispusiera para ella de al menos la mitad del espacio. Luego la siguieron la señora Dashwood y Elinor, y él y su anfitriona se quedaron solos, hablando de los viajeros y padeciendo su propio aburrimiento, hasta que la señora Jennings fue llamada a su propio coche, donde pudo, parloteando con su doncella, consolarse de la pérdida de sus dos jóvenes amigas, y el coronel Brandon emprendió inmediatamente después su solitario viaje a Delaford. Las Dashwood estuvieron 2 días de camino, y Marian los sobrellevó sin acusar una gran fatiga. Sus dos solícitas acompañantes se desvivieron en atenciones y cuidados para procurarle todo cuanto requiriera su comodidad, y las dos se vieron recompensadas por su bienestar físico y su tranquilidad de espíritu. Para Elinor esto último fue particularmente grato. Después de haberla visto sufriendo de forma continuada una semana tras otra, oprimida por una congoja de corazón que no podía siquiera expresar con palabras y que no tenía fuerzas para disimular, notaba ahora en ella, con una dicha incomparable, cierta aparente serenidad que, siendo la consecuencia de una grave reflexión, podía a lo mejor resolverse en optimismo y alegría. A medida que iban llegando a Barton, sin embargo, y pasando los paisajes en los que cada árbol y cada trozo de tierra evocaban recuerdos muy especiales y dolorosos, Marian empezó a sumirse en un abstraído silencio y, volviendo el rostro para escapar a la atención de sus acompañantes, fijó la vista en la ventanilla del coche. Pero Elinor no pudo admirarse de que lo hiciera, ni culparla por ello, y cuando vio, al ayudar a bajar, que había estado llorando, no pensó que se debiera sino a una emoción completamente natural, de la que no podía menos que compadecerse y que, en su discreción, era digna de encomio. Y así, en el conjunto de su actitud posterior, adivinó el nuevo rumbo de un espíritu llamado a hacer, como por primera vez, un esfuerzo razonable. Pues no bien entraron en la salita de estar común en sus habitaciones, Marian la contempló con gesto firme y decidido, como si hubiera dicho al fin que debía acostumbrarse a la visión de todo aquello que pudiera revivir la memoria de Willoughby. Habló poco, pero cuanto dijo anunciaba bonanza y,
Aunque de vez en cuando se le escapara un suspiro, nunca acabó de exhalarlo sin que lo redimiera una sonrisa. Después de cenar, quiso tocar el piano. A él se encaminó, pero la primera partitura que vieron sus ojos fue una ópera que Willoughby le había regalado, que contenía algunos de sus dúos favoritos y en cuya primera página había escrito de su puño y letra el nombre de ella. Mal camino para empezar. Sacudiendo la cabeza, apartó la partitura y tras probar en el teclado durante un penoso minuto la debilidad de sus dedos, volvió a cerrar el instrumento, no sin afirmar mientras lo hacía, sin embargo, que en el futuro practicaría mucho. A la mañana siguiente no se observó remisión en estos prometedores síntomas. Al contrario, con el cuerpo y el espíritu fortalecidos gracias al descanso, su aspecto y su manera de hablar revelaron un humor más genuino. Se adelantó a la hora feliz del regreso de Margaret, a la ocasión de ver a toda la familia reunida, y no veía felicidad digna de aprecio más allá de esa alegre compañía y esas comunes perspectivas. «Cuando el tiempo mejore y vaya recobrando las fuerzas», dijo, «saldremos juntas a dar largos paseos todos los días. Iremos hasta la granja del extremo de la colina a ver qué tal andan los niños. Iremos a las nuevas plantaciones de Sir John en Barton Cross y en las tierras de la abadía, y también, con frecuencia, a las antiguas ruinas del priorato, y trataremos de remontar sus cimientos hasta donde, según nos han dicho, una vez se extendieron. Sé que seremos felices. Sé que pasaremos un magnífico verano. Tengo intención de no levantarme nunca más tarde de las 6. Y desde esa hora hasta la de cenar repartiré mi tiempo entre la música y la lectura. He trazado un plan y estoy decidida a continuar mi formación con rigor. Nuestra biblioteca me es ya demasiado conocida y no puedo recurrir a ella si busco algo más que mero deleite. Pero en la finca hay muchas obras que vale la pena leer y hay otras de creación más reciente que me consta que puedo pedir prestadas al coronel Brandon. Leyendo solo 6 horas al día, en un año me habré procurado un grado de instrucción del que ahora sé que carezco». Elinor la honró por un plan tan noblemente ideado, sin dejar, con todo, de sonreír al ver que la misma impenitente fantasía que la había llevado al límite de la languidez y la indolencia y de la propia compasión egoísta era ahora la que introducía el exceso en un plan de desarrollo intelectual y de virtuoso control de sí misma. Su sonrisa, sin embargo, se trocó en suspiro al recordar que aún no había cumplido la promesa hecha a Willoughby, y tuvo miedo de que estas revelaciones pudieran trastocar de nuevo la cabeza de Marian y echar a perder, al menos por una temporada, estas limpias perspectivas de atareada tranquilidad. Deseosa, pues, de aplazar la ocasión agorera, decidió esperar que la salud de su hermana fuese más firme para contárselo. Pero, si lo decidió, fue solo para no llevarlo a cabo. 2 o 3 días habían pasado sin que Marian saliera de casa, y sin que el tiempo permitiera a una inválida como ella aventurarse a hacerlo. Pero al fin amaneció un día suave, espléndido, una mañana idónea para atentar los deseos de la hija y la confianza de la madre, y Marian, del brazo de Elinor, fue autorizada a pasear a su gusto, mientras no se fatigara por la vereda que conducía a la casa. Las 2 hermanas anduvieron a paso lento, como exigía la flojedad de Marian en un ejercicio que no había vuelto a practicar desde que cayera enferma, y apenas se habían alejado lo suficiente para tener una vista completa de la colina, la imponente colina que se alzaba detrás de la casa, cuando Marian, deteniéndose a contemplarla, dijo sin inquietud: «Ahí, justo ahí», señalando con la mano, «en aquel promontorio fue donde caí. Allí vi por primera vez a Willoughby». Su voz se apagó al pronunciar el nombre, pero poco más tarde, con nuevo aliento, dijo: «Doy gracias porque veo que puedo contemplarlo sin demasiada tristeza». «¿Habremos de hablar de ello alguna vez, Elinor?», vaciló. «¿O será mejor que no? Espero que ahora pueda hacerlo como es debido». Elinor la invitó cariñosamente a sincerarse. «He dejado ya de lamentarme», dijo Marian. «No quiero hablar de lo que fueron mis sentimientos por él, sino de lo que son ahora. Actualmente, si pudiera contentarme con un solo motivo, si pudiera llegar a pensar que no estuvo siempre representando un papel, que no estuvo engañándome siempre, pero, sobre todo, si pudiera estar segura de que nunca fue tan malvado como a veces, desde que conozco la historia de aquella desventurada muchacha, mi temerosa imaginación me ha hecho pensar». Se interrumpió. Elinor midió gozosamente sus palabras al responder: «Si pudieras estar segura de eso, ¿crees que te sentirías en paz?». «Sí, mi paz depende de ello doblemente, porque no solo es horrible sospechar semejantes designios de una persona que ha sido lo que ha sido él para mí, sino
¿Qué puedo decir de mí misma? ¿Qué pudo, en una situación como la mía, sino un amor extremada y vergonzosamente imprudente, exponerme a... ¿Cómo? ¿Si no podrías explicar lo que hizo?, preguntó su hermana. Me gustaría poder pensar. Oh, cómo me gustaría, que era simplemente voluble, muy, muy voluble. Elinor guardó silencio. Libraba en su interior una batalla, pues no sabía si iniciar sin más su relato o posponerlo hasta que Marian estuviera mejor de salud, y el paseo continuó algunos minutos en ese silencio. «No debo desearle mucho bien», dijo finalmente Marian en un suspiro, «cuando aspiro a que sus recuerdos íntimos no sean más placenteros que los míos. Si así es, estarás sufriendo bastante». «¿Estás comparándote con él?» «No. Pienso en cómo tendría que haberme portado yo. Me comparo contigo». «Poco puede compararse tu situación con la mía». «Pueden compararse nuestros comportamientos. No dejes, queridísima Elinor, que tu amabilidad defienda lo que sé que tu discernimiento ha de censurar. La enfermedad me ha hecho pensar. El tiempo y el descanso me han permitido reflexionar seriamente. Que no pudiera expresarme no significa que no estuviera en perfectas condiciones para discurrir. Consideré lo ocurrido. Vi que, desde que conocí a Willoughby el pasado otoño, mis actos no habían sido una sucesión de imprudencias cometidas contra mí misma, una falta de consideración a los demás. Vi que mis propios sentimientos habían preparado mis agonías y que había sido mi falta de entereza ante ellos la que casi me lleva a la tumba. Yo había sido, lo sé bien, la única responsable de mi dolencia, e incluso entonces sabía que obraba mal al descuidar mi salud de aquel modo. De haber muerto, habría sido por autodestrucción. No me di cuenta del peligro que corría hasta que el peligro pasó, pero con los sentimientos que siguieron a estas reflexiones, me admiro de haberme recuperado, de que la misma tenacidad de mi deseo de vivir, de tener tiempo para redimirme ante Dios y ante todas vosotras, no me matara allí mismo. De haber muerto, qué triste legado te habría dejado a ti, mi enfermera, mi amiga, mi hermana. A ti, que habías sido testigo de todo el quejoso egoísmo de mis últimos días, que habías escuchado todos los suspiros de mi corazón. ¿De qué modo habría vivido yo en tus recuerdos? Y a mi madre, ¿de qué modo habrías podido consolarla? No hay palabras para expresar cuánto me desprecié. Siempre que recordaba lo sucedido, veía algún deber incumplido, alguna falta cometida. Todos parecían haber sufrido algún daño por mi culpa. A la amabilidad, a la continua amabilidad de la señora Jennings había correspondido con desagradecido desdén. Con los Middleton, con los Palmer, con las hermanas Steele, con todos nuestros conocidos, había sido insolente e injusta. Mi corazón enfriado era insensible a sus virtudes y sus atenciones me ponían de mal humor. A John, a Fanny, sí, incluso a ellos, con lo poco que se merecen, les había dado menos de lo que se merecían. Pero ha sido contra ti, Elinor, más que contra mi madre, contra quien más he faltado. Yo era la única que conocía las penas de tu corazón, y todo, ¿para qué? Conocerlas no me indujo a compadecerme ni a nada que pudiera beneficiarnos a la una o a la otra. Tenía tu ejemplo ante mí. ¿Y de qué me servía? ¿Acaso te presté más atención a ti o a tu bienestar? ¿Acaso imité tu paciencia o aligeré tus cargas participando de algún modo en esas obligaciones, en esas muestras de cortesía general o de gratitud particular que hasta entonces había confiado a tu entera responsabilidad? No. Y tampoco cuando supe que eras desdichada, igual que cuando te creía feliz, hice el menor esfuerzo impuesto por el deber o la amistad. Solo yo podía ser la única en sufrir, la única en llorar aquel corazón que me había utilizado y abandonado, permitiendo así que tú, por quien sentía un amor sin límites, fueras desgraciada a mi costa. Aquí dejó de fluir la rápida corriente de su espíritu lleno de culpa. Y Elinor, que quería que se tranquilizase, pero que era al mismo tiempo demasiado justa para adularla, le dispensó las alabanzas y muestras de apoyo que tanto merecían su sinceridad y su contrición. Marian le estrechó la mano, diciendo: «¡Qué buena eres! El futuro será mi prueba. Me he trazado un plan y si soy capaz de seguirlo, dominaré mis sentimientos y mejoraré mi temperamento. Dejarán de preocupar a los demás y de atormentarme a mí. Voy a vivir solo para mi familia. Desde ahora mi único mundo seréis tú, mi madre y Margaret. Entre vosotras repartiré todos mis afectos.
Nunca más volveré a sentir la más pequeña tentación de apartarme de vosotras, de mi hogar, y, si se me ve en otra compañía, será solo porque querré enseñar ante todos mi genio doblegado, mi corazón enmendado, y demostrar que puedo practicar la urbanidad, el más pequeño deber de la vida, de buen grado y con paciencia. En cuanto a Willoughby, no puedo decir que pronto o alguna vez lo olvidaré. Eso sería mentir. Ningún cambio de circunstancias u opiniones podrá borrar su recuerdo, pero se verá mesurado, frenado por la religión, la razón y una actividad constante. Hizo una pausa y añadió: ojalá pudiera saber lo que siente él. Sabiéndolo, todo sería más fácil. Elinor, que llevaba un rato meditando la conveniencia o inconveniencia de aventurarse a contar lo que sabía, sin hallarse ahora más decidida que al principio, oyó estas últimas palabras y, dándose cuenta de que lo que no hacía la reflexión debía hacerlo la determinación, pronto se encontró enfrentándose a los hechos. Condujo su relato, según creyó, con mucho tiento, preparó con cautela a su ansiosa oyente, expuso con sencillez y fidelidad los puntos principales en los que Willoughby había basado su descargo, hizo justicia a su arrepentimiento y atenuó tan solo sus declaraciones de amor en lo que se refería al presente. Marian no abrió la boca, tembló, la vista fija en el suelo y los labios aún más blancos de como los había dejado la enfermedad. 1000 interrogantes nacían en su seno, pero no osaba expresar ninguno. Oyó cada palabra con fatigosa impaciencia. Su mano, sin darse cuenta, estrechó fuertemente la de su hermana, y lágrimas surcaron sus mejillas. Elinor, temiendo que se cansara, la condujo de vuelta a casa, y hasta que llegaron a la puerta, haciendo fáciles conjeturas sobre la curiosidad que Marian debía sentir a pesar de no permitirse hacer la menor pregunta, continuó hablando de Willoughby y de la conversación que habían tenido. Y fue escrupulosa y minuciosa siempre que la minuciosidad no supusiera un peligro en todo cuanto él había dicho o hecho. Una vez en la casa, Marian, con un beso agradecido y estas 3 palabras solo articuladas entre lágrimas: «Cuéntaselo a mamá», se retiró y subió despacio las escaleras. Elinor no quiso interrumpir una soledad tan merecida como la que ahora buscaba, y previendo con anticipación e inquietud su resultado, así como tomando la decisión de que, si Marian no lo hacía, ella misma volvería a sacar el asunto, se dirigió al salón para satisfacer su último requerimiento. Capítulo 47. La señora Dashwood no oyó, sin inmutarse, la vindicación de su antiguo favorito. Se alegró de poder eximirle de cierta parte de las acusaciones imputadas. Se apiadó de él. Le deseó felicidad. Nada iba a poder restituirle ante Marian con una fe inquebrantable, una reputación sin tacha. Nada iba a poder empañar la certeza de que ésta había sufrido por su causa, ni limpiar la culpa de su conducta con Eliza. Nada iba a poder, en fin, devolverle el lugar que ocupaba en su antigua consideración, ni de ningún modo perjudicar los intereses del coronel Brandon. Si la señora Dashwood hubiera oído, como Elinor, la historia de Willoughby de sus propios labios, si hubiera sido testigo de su desolación y conocido el influjo de sus gestos y su semblante, es probable que hubiese sentido mucha más compasión. Pero no estaba en manos de Elinor, ni era su deseo despertar en otros, con su relato, los sentimientos que había visto agitarse en su propio seno. La reflexión había infundido serenidad a su juicio y atenuado su concepto de lo que Willoughby se merecía. Por ello solo quería decir la verdad pura y simple y exponer los hechos según su auténtica naturaleza, sin ningún adorno sentimental que pudiera hacer volar la fantasía. Por la noche, reunidas las 3, Marian, voluntariamente, empezó de nuevo a hablar de él, pero no fue sin esfuerzo, sin una previa, atribulada y angustiosa meditación, que su color encendido y su voz trémula revelaron claramente mientras decía: «Me gustaría deciros que veo las cosas como a vosotras os gustaría que las viera». La señora Dashwood lo habría interrumpido al instante con dulce ternura si Elinor, que tenía verdaderos deseos de oír la libre opinión de su hermana, no le hubiera indicado con un gesto de impaciencia que guardara silencio. Marian continuó despacio: «Lo que Elinor me ha contado esta mañana ha sido un gran alivio para mí. He sabido al fin exactamente lo que quería saber.
Durante unos momentos se quedó sin aliento, pero sobreponiéndose y más calmada, añadió: «Ahora estoy totalmente satisfecha. No deseo que nada cambie. Nunca habría podido ser feliz con él, después de saber todo esto, y antes o después lo habría sabido. No habría podido tenerle ni respeto ni confianza. No habría podido dejar de pensar en lo que sé». «No lo dudo», exclamó su madre. «Feliz con un hombre de costumbres libertinas, con un hombre que ha destruido la paz de nuestro amigo más querido, del mejor de los hombres. No, el corazón de mi Marian no encontraría la felicidad al lado de un hombre así. Su conciencia, su delicada conciencia, habría lamentado todo lo que la conciencia de su marido habría debido lamentar». Marian suspiró y repitió: «No deseo que cambie nadie». «Una mente razonable y un firme entendimiento», dijo Elinor, «no pensarían de otro modo, y me atrevo a decir que encuentras, no solo en esto, sino en muchas otras circunstancias, tantas razones como yo para creer que el matrimonio te habría acarreado muchos disgustos y desilusiones, en los que te habrías visto pobremente acompañada por un afecto, por parte de él, no poco incierto. Si te hubieras casado, habrías sido siempre pobre. Eres el primero en reconocer su afición al dispendio, y toda su conducta indica que la privación es una palabra ausente de su vocabulario. Sus necesidades y vuestra común falta de experiencia, con unos ingresos tan pequeños, os habrían ocasionado grandes disgustos que, no por impensados y desconocidos, te hubieran resultado menos penosos. Sé, por tu sentido del honor y de la honradez, que al cobrar conciencia de la situación, habrías procurado economizar en todo lo posible. Y quizá, en la medida en que el ahorro restringiera tan solo vuestra propia comodidad, habríais podido soportarlo, pero después... ¿Y en qué escasa medida habría podido imponerse el más sencillo de los gobiernos para frenar la ruina iniciada antes del matrimonio? Y además de eso, si hubieras intentado limitar de un modo razonable sus esparcimientos, ¿acaso no habría habido que temer que tú, en lugar de vencer los egoístas sentimientos capaces de permitirlo, influyeras cada vez menos sobre su corazón y que él acabara arrepintiéndose de la alianza que le había traído tantas dificultades? Los labios de Marian se estremecieron y repitieron la palabra egoísta en un tono que daba a entender: ¿le crees de verdad egoísta? Todos sus actos, repuso Elinor, se han fundado, del primero al último, en el egoísmo. Fue por egoísmo por lo que empezó a jugar con tus sentimientos, y por egoísmo aplazó, cuando los suyos se vieron comprometidos, el momento de declararlos, hasta que al fin huyó de Barton. Su propio placer o su propia tranquilidad fueron, en todos los aspectos, los principios de su conducta. Es cierto, nunca persiguió mi felicidad. Ahora, continuó Elinor, se arrepiente de lo que hizo. ¿Y por qué? Porque ve que no ha resultado como esperaba. No le ha hecho feliz. Ahora su situación económica se halla libre de cargas. Por este lado se encuentra a salvo. Y solo ve que se ha casado con una mujer de peor carácter que tú. Pero, ¿acaso de ahí se deduce que habría sido feliz de haberse casado contigo? Los inconvenientes habrían sido de otra clase. Habría padecido entonces las penurias del dinero que ahora, solo porque ya no las sufre, le parecen una minucia. Habría tenido una esposa de cuyo carácter no habría podido quejarse, pero siempre se habría sentido pobre, necesitado. Y probablemente no habría tardado mucho en ver en las innumerables comodidades de una herencia libre de deudas y de una buena renta algo de mucha mayor importancia, incluso para la felicidad hogareña, que el simple carácter de una esposa. No lo dudo, dijo Marian, y no tengo de qué arrepentirme, salvo de mi propia necedad. Di mejor que de la imprudencia de tu madre, hija mía, dijo la señora Dashwood. A ella es a quien hay que pedir cuentas. Marian no quiso que su madre continuara, y Elinor, satisfecha viendo que las dos reconocían sus propios errores, creyó preferible dejar a un lado todo examen de lo ocurrido a fin de no debilitar los ánimos de su hermana, y, a tal efecto, volviendo a la cuestión primera, de inmediato prosiguió. Una observación puede, a mi juicio, sacarse del conjunto de esta historia, y es que todos los apuros de Willoughby proceden de su primera afrenta a la virtud, su modo de comportarse con Eliza Williams. Este crimen ha sido el origen de todos los crímenes menores que han seguido y de toda su infelicidad actual.
Marian asintió con mucha emoción al aserto, y a su madre le dio pie para una enumeración de las virtudes y perjuicios del coronel Brandon, una relación tan entusiasta como sólo podía obrar la conjunción de la amistad y el cálculo. No pareció, sin embargo, que su hija le prestara demasiada atención. Elinor vio, cumpliendo sus expectativas, que en el curso de los 2 o 3 días siguientes Marian no seguía recuperando bríos como había venido haciendo, pero mientras su determinación no se viera menguada y aun quisiera conservar el humor y la calma, su hermana podía confiar ciertamente en los efectos del tiempo sobre su estado de salud. El regreso de Margaret reunió de nuevo al fin a toda la familia. Volvían a estar tranquilamente instaladas en la casa de campo y, si no emprendieron sus habituales estudios con el mismo vigor que cuando llegaron a Barton, estaban al menos planeando reemprenderlos vigorosamente en el futuro. Elinor empezaba a desear con impaciencia tener nuevas de Edward. No había sabido nada de él desde que salió de Londres, nada de sus nuevos planes, nada seguro siquiera de su actual paradero. Ella y su hermano se habían cruzado algunas cartas a raíz de la enfermedad de Marian, y la primera de John contenía esta frase: «No sabemos nada de nuestro desventurado Edward y no podemos hacer averiguaciones sobre un asunto tan prohibido, pero deducimos que aún se encuentra en Oxford». Estas fueron las únicas noticias de Edward que proporcionó la correspondencia, pues su nombre ni siquiera fue mencionado en ninguna de las cartas siguientes. No estaba Elinor, sin embargo, llamada a permanecer mucho tiempo en la ignorancia. Una mañana el criado había ido a Exeter en cumplimiento de un encargo, y cuando, al servir la mesa, hubo satisfecho las preguntas de su señora sobre el éxito de su misión, estos fueron, a iniciativa propia, sus informes. «Supongo, señora, que sabrá usted que el señor Ferrars se ha casado». Marian tuvo un violento sobresalto, miró fijamente a Elinor, vio que se ponía pálida, y volvió a dejarse caer en su silla presa del histerismo. La señora Dashwood, cuyos ojos al responder a las palabras del criado habían tomado intuitivamente la misma dirección, se horrorizó al descubrir por el semblante de Elinor el verdadero alcance de su sufrimiento, y un momento después, igualmente afligida por el estado de Marian, no supo a cuál de sus hijas dedicar mayor atención. El criado, advirtiendo únicamente que la señorita Marian estaba indispuesta, tuvo el sentido común suficiente para llamar a una de las doncellas, la cual, ayudada por la señora Dashwood, la acompañó a la otra sala. Llegado este momento, Marian se sintió bastante mejor, y su madre, dejándola al cuidado de Margaret y la doncella, regresó junto a Elinor, quien, aunque aún muy trastornada, había recobrado el uso de la voz y la razón al punto de haber empezado a hacer una pregunta a Thomas, en su calidad de fuente de información. La señora Dashwood se impuso inmediatamente esta tarea, y Elinor obtuvo el beneficio de la información sin el esfuerzo de solicitarla. «¿Quién te ha dicho que el señor Ferrars se había casado, Thomas?» «He visto yo mismo al señor Ferrars, señora, esta mañana en Exeter, y también a su esposa, la que fuera señorita Steele. Estaban parados en un landó frente a la puerta de la posada New London, aunque yo me dirigía con un mensaje de Sally, la de la finca, a su hermano, que es uno de los correos. Al pasar junto al coche se me ocurrió mirar, y así fue como vi personalmente a la menor de las señoritas Steele. Me descubrí, y entonces me reconoció y me llamó, y me preguntó por usted, señora, y por las señoritas, especialmente por la señorita Marian, y me rogó que les presentase sus respetos, los suyos y los del señor Ferrars, sus mayores respetos y parabienes, y que les dijera cuánto sentían no tener tiempo para venir a visitarlas, porque el viaje les corría mucha prisa, pues aún les quedaba un buen trecho por recorrer, pero que de todos modos, cuando volvieran, se asegurarían de hacerles una visita. «¿Pero te dijo ella que se había casado, Thomas?» «Sí, señora», sonrió y comentó que había cambiado de nombre desde la última vez que estuvo por aquí. Siempre fue una jovencita muy simpática y dicharachera, y muy bien educada. Por eso me permití felicitarla». «¿Estaba el señor Ferrars con ella en el coche?» «Sí, señora, le vi allí sentado, pero no me dirigió la mirada. Nunca fue un hombre muy hablador». El corazón de Elinor podía explicar fácilmente por qué el señor Ferrars no se había asomado, y la señora Dashwood dio probablemente con la misma explicación. «¿No había nadie más en el coche?» «No, señora, solo ellos dos». «¿Sabes de dónde venían?» «Venían directamente de la ciudad, según me dijo la señorita Lucy,
Perdón, la señora Ferrars». «¿Y se dirigían más hacia el oeste?» «Sí, señora, pero no para mucho tiempo. Pronto estarán de vuelta y entonces no dejarán de pasar por aquí». La señora Dashwood miró entonces a su hija, pero Elinor sabía que era inútil esperarlos. Reconoció en el mensaje el más genuino estilo de Lucy y se aferró a la esperanza de que Edward no se acercara a Barton. En voz baja le señaló a su madre que probablemente estuvieran de camino a casa del señor Pratt, cerca de Plymouth. Thomas parecía no tener más noticias que dar. Elinor tenía aspecto de querer oír más. «¿Los viste partir antes de irte tú?» «No, señora. Estaban sacando los caballos, pero yo no pude quedarme más. Tenía miedo de llegar tarde». «¿Estaba bien la señora Ferrars?» «Sí, señora. Ella dijo que estaba muy bien. Y para mí que siempre ha sido una señorita muy agraciada. Y parecía pero que muy contenta». A la señora Dashwood se le acababan las preguntas, y Thomas y la mantelería, ahora ya igualmente innecesarios, fueron despachados poco después. Marian ya había hecho saber que no iba a comer nada más. Elinor y su madre habían perdido al mismo tiempo el apetito, y Margaret quizá llegara a pensar que era muy censurable que, con todos los trastornos que habían sufrido últimamente sus dos hermanas, con todas las razones que habían tenido para no ocuparse de sus comidas, ella nunca se hubiera visto obligada hasta entonces a retirarse sin cenar. A la hora de los postres y el vino, Elinor y la señora Dashwood se quedaron solas y estuvieron mucho tiempo igualmente silenciosas e igualmente abstraídas. La señora Dashwood no osaba hacer la menor observación, ni se aventuraba a ofrecer consuelo. Veía ahora que se había equivocado al fiarse de la representación que había estado haciendo Elinor de sí misma, y concluyó con acierto que todo había sido expresa y oportunamente atenuado para evitarle a ella, que ya sufría lo suyo por Marian, ser más infeliz. Veía que había juzgado mal la esmerada, solícita atención de su hija, al pensar que aquel amor que una vez había entendido tan bien tenía en realidad menos importancia de la que se había acostumbrado a darle, o de la que ahora había resultado tener. Temía haber sido con Elinor, bajo el efecto de esta influencia, injusta, desconsiderada, más aún casi grosera. Temía que la aflicción de Marian, por más conocida, por más a la vista, hubiese acaparado todos sus cuidados, y le hubiese hecho olvidar que en Elinor tenía otra hija que podía estar sufriendo tanto como ella, si bien ciertamente con mayor entereza y con menor deliberación.